Amigas, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Rómulo Fernández desde el distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, región San Martín. Trabajando aquí en el Corredor Económico Norandino Amazónico, Alto Mayo Verde y Sostenible. Un espacio muy interesante para seguir construyendo el camino hacia el futuro. Estamos descuidando muchas veces la fuente hídrica. La seguridad alimentaria ya nos amenaza. Escuchamos varias preocupaciones, no solamente por la subida de precios en la canasta familiar, sino lo que podría suceder a un tiempo más adelante si no tenemos en cuenta la importancia que tiene la agricultura, la seguridad hídrica, la seguridad ambiental. El mundo nos amenaza con el tema del calentamiento global. No solamente son el tema de las pandemias como resultado en este caso del COVID-19, sino hay otros factores que podrían ser incluso peores según investigadores. Nosotros desde Pymes Perú RTV, con Pyme Internacional, venimos desplazando una serie de esfuerzos a nivel de equipo, a nivel de diversas disciplinas profesionales, pero es importante tener una lectura cada vez más cercana, más real, más, si se quiere, que viene de la experiencia y que también tiene una mirada hacia el futuro, hacia la perspectiva. Esa es la razón esta noche de nuestro programa en Política al Día. Como saben, una vez a la semana abordamos Política al Día. Generalmente tenemos otros programas. Casi de 8 a 9 el día de hoy hemos estado con Ventana al Mundo, con el embajador de Perú en Italia, con los viceministros de República Dominicana, el viceministro de Colombia, el rector de la Universidad IPM de Medellín. Pero hoy vamos a hablar de política al día desde nuestra realidad peruana. Y qué mejor escuchar con atención a nuestro invitado en esta noche, al doctor César Gutiérrez. En realidad, cuando miro en Wikipedia, pues tiene una larga experiencia y todo un CV bastante amplio. Hay que recordar que ha estado en cargos importantes dentro del Estado, pero más allá de eso, es la agudez con la que él mira la realidad de la economía peruana. Bienvenido, estimado César. Muy buenas noches. Buenas noches, Rómulo. Muy agradecido por la invitación para conversar de temas de coyuntura y de lo que se viene. También hay que mirar a largo plazo, ¿no? Sin duda, a veces trabajamos solo para el día de hoy y a veces no nos preocupamos de lo que va a ser el día de mañana. Y en todo caso, sin ofender a nuestros amigos bomberos, pero a veces nos pasamos haciendo la función de apagar incendios. El ministro, el premier corre donde hay un paro, el otro ministro va a otro sitio, hay que firmar actas para consolar un poco a los dirigentes y decirles que hay compromisos para solucionarlo en algún periodo de días, y quizás en ese periodo de días se cambie de ministros. Y el nuevo ministro viene con el mismo mensaje de decir, discúlpeme, pero yo estoy recién y yo tengo el compromiso de ayudarlos. Y vivimos así por décadas. ¿Cuál es su lectura de usted como experto, como analista del tema financiero? ¿Cómo está usted viendo la coyuntura política en la que estamos viviendo? Es complicada, ¿no? Es complicada por la inestabilidad política que se ha generado. O sea, el gobierno ingresa en una turbulencia. La turbulencia se inicia justamente en el periodo cuando se había producido la segunda vuelta y unas acusaciones de fraude, que la verdad que nunca fueron sustentadas debidamente, ¿no? O sea, se alzó mucho la voz, se fue a la OEA, pero si veíamos con rigurosidad las denuncias, no eran tales, pues, ¿no? Cuando uno miraba la cantidad de mesas que habían sido observadas y miraba el universo electoral para poder revertir la situación, la verdad que no se condecía las observaciones versus el universo que se quería cambiar. Pero eso significó un trajín bien amplio, ¿no? El gobierno entró bastante cuestionado por una campaña mediática muy intensa. Y ingresa con un discurso confrontacional, que era su discurso de campaña, que era natural, pero entra con un consejo de ministros bastante pobre. Ese es el problema. O sea, Guido Bellido es una persona confrontacional, pero muy poca propositiva, que es el primer premier con que empieza. Con un ministro de Economía como Pedro Franque, que durante la etapa
previa a ser presidente electo, Pedro Castillo pretendió dar paños fríos, pero su discurso de campaña cuando participó en Conjuntos por el Perú y él participando de la agrupación Nuevo Perú, era completamente confrontacional. El tema nacionalización de los recursos naturales, incremento de impuestos a la minería, es un tema recurrente que lo venía hablando años. Luego bajó el tono durante esta etapa intermedia mientras se ungía Pedro Castillo. En ese contexto se entra. Hay resistencia al sector empresarial, pero hay una gran campaña mediática contra el gobierno que la verdad que se comenzó a enfrentar con más confrontación y empezó por la turbulencia política. Eso llevó a un relevo muy rápido de Guido Bellido y cuando ingresa Mirta Vázquez también ingresa con un discurso que es propio de ella. O sea, Mirta Vázquez hay que recordar que fue una persona que participó activamente contra el proyecto minero Conga. Entonces, ella era una antiminera por definición, no podía esperarse más. Y entró con vehemencia contra la minería. Enfrentó al propio Ejecutivo, no por el tema de la minería, sino por el ministro del Interior. Quiso copar con gente allegada a ella a los puestos de gobierno y le generó un regimiento al interior y otro al exterior. Se debilitó muy rápido y luego viene un premier que duró menos de una semana y ahí entra recién Aníbal Torres, que Aníbal Torres ya había demostrado su espíritu confrontacional desde campaña y por supuesto se asentó en el camino. Hoy día ya se habla del relevo de Aníbal Torres. Y miren, en menos de un año se está viviendo prácticamente 4 primeros ministros, contando el próximo que se viene. Entonces, o contando inclusive Aníbal Torres, con el próximo se viene serían 5. Eso pues es imposible hacer gestión de gobierno en esa condición. Y eso es lo que se ha vivido y eso por supuesto complica la economía. Y esto se agravó con el tema de la crisis de Ucrania-Rusia, que ha traído un incremento de precios significativo, con lo cual la inestabilidad del gobierno es muy grande. Pero digamos, desde el punto de vista también de la oposición, ha jugado la vacancia del día 1 y se ha ido desgastando. O sea, el discurso de la vacancia está desgastado y lo que queda como mensaje es una oposición debilitada y desacreditada por tanta impulso de vacancia y un gobierno débil porque no puede enfrentar los conflictos sociales, a veces cohabita con él con mucho gusto y no tiene ninguna propuesta para servir el tratamiento. Eso es lo que estamos viviendo y lo veo bastante Ahora, difícil porque no es inestable el gobierno, el Estado se está sentando. es complicada y sobre todo en esta, digamos, creo yo, falta de responsabilidad de las partes. Porque la lectura, por ejemplo, cuando invitan al presidente al Congreso y se sientan los dos presidentes, en este caso el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, con la presidenta del Congreso de la República, yo creo que la mayoría de los peruanos estábamos con la televisión atento. Y yo estaba, me acuerdo, caminando y prendí el celular para seguirla, digamos, a dónde nos quieren conducir quienes tienen la responsabilidad. Y lo primero que observé fue buscar culpables. Es decir, una presidenta del Congreso que dijo el Ejecutivo ha provocado la crisis y un presidente de la República que dijo hemos mandado proyectos al Congreso y no le dan prioridad. Entonces se vio a dos líderes del país que son los responsables buscándose limpiar la mano para culpar uno al otro y no dar una señal real que el país necesita. ¿Cuál fue tu lectura allí, por ejemplo, en ese actuar, además de algunos congresistas pues, que han dicho después de una segunda hay una tercera, para una segunda hay una tercera, la que quiere decir que están caminando para buscar siempre la posible vacancia de Pedro Castillo? Sí, y eso va a ser permanente. Buenas noches, María Alejandra, ahí te veo en pantalla. Bueno, esa confrontación va a ser permanente. La oposición, hablemos de Fuerza Popular, hablemos de Avanza País, hablemos de Renovación Popular, es un bloque que está buscando la vacancia del día 1 y va a persistir. Y no va a cambiar de opinión sobre eso. Es más, cada uno se dispara por su lado y el tema de Acción Popular, la presidenta del Congreso inocultablemente ha querido ser el presidente de la República desde el día 1, ¿no? Y sus actitudes han ido encaminadas hacia eso.
pero la carencia de argumentos de la presidenta del Congreso también es tan grande como la de Pedro Castillo. O sea, no solamente en elocuencia, sino en propuesta. Y cuando fue Pedro Castillo al Congreso, pues yo no esperaba nada, ¿no? O sea, primero que, que no iba a haber la fuerza suficiente para vacarlo, eso era claro. O sea, hay una correlación de votos que el Ejecutivo lo ha manejado bien, o sea, 32 votos de Perú Libre, 7 de Perú Democrático y 5 de Juntos por el Perú, que hacen 44. Con eso no llegas a 87 de ninguna manera. En el extremo, si todo el resto se pusiera de acuerdo, llegaran a 86. Y con algunos votos de respaldo, por si acaso, ¿no? El caso de Podemos Perú, que son 4 votos, después de la disidencia del señor Carlos Anderson, y en Alianza para el Progreso hay más de una, y en Acción Popular hay por lo menos 6 disidencias. O sea, la posibilidad de voto para una vacancia no se da. Y tampoco se da, y que ingenuamente yo he escuchado todavía a Rafael López Aliaga, dice, pero vamos por la acusación constitucional. Ahí se necesita solo 66 votos. Sí, pues se necesita 66 votos, pero lo que no cuenta es que la comisión permanente, los participantes no votan en ese pleno. Y entonces, que esos 25 miembros de la comisión permanente, el gobierno tiene solo 8, 17 pertenecen a la oposición. Cuando esa es la correlación de fuerzas, tampoco llegas a los 66. Entonces el gobierno de eso está seguro y lo que trata es de mantener esos bloques contentos. Él no se puede pelear con Vladimir Cerrón, que son 32 votos. Y entonces cuando las fuerzas tradicionales que se llaman democráticas y dicen, pero la salida es que haga un gabinete de amplia base. Bueno, si yo fuera Pedro Castillo no lo haría, pues. Porque el día que haga eso, se me dan los votos de Cerrón y se acabó el gobierno. Y el destino del presidente de la República terminaría preso. Así de sencillo es. Entonces, eso es aritmética simple y realismo puro. Entonces, ahora, ¿se caerá el gobierno? ¿Se puede caer el gobierno ante un escándalo muy grande generado al propio interior del gobierno? Eso es lo único que hay. Y lo que ha ocurrido hasta el momento, que los indican a Pedro Castillo, no hay el elemento contundente. Bueno, lo fueron a visitar a Zarratea y salió un concurso, sí, pues, y puedes ligar que el presidente recibió dinero. No hay, pues, ¿no? O se hizo el concurso del biodiesel y hay la evidencia que el presidente de la República influyó al concurso. No, pues, hay 50.000 sospechas, pero el elemento contundente, aquí no hay un video Curi Montesinos, ¿no? Donde hasta los propios votos del oficialismo se van en un sentido contrario. Eso no hay. Y en el Congreso se va a seguir persistiendo porque la oposición es obtusa en eso y no se dando cuenta que se va desgastando y que la gente cada día cree menos en ellos, porque sencillamente cada propuesta de vacancia, cada misión de vacancia, termina fracasando porque no hay votos y el Congreso se sigue desacreditando. Esa es la visión yo no esperaba nada de la visita de Pedro Castillo. Y es más, Ok. si hablamos de la visita, antes que se me vaya, Rómulo, la visita del 5 de abril, mira, fue una marcha, o sea, fue una marcha contundente con mucha espontaneidad y multitudinaria. Pero yo les dije, cuando me preguntaron, yo les dije, concurrido el Corso Otoño 2022, porque una cosa es una marcha política de protesta, eso podemos llamar lo que ocurrió en Huancayo, lo que ocurrió en Cusco, y otra cosa es que vayan jóvenes, parejas tomándose fotos para el selfie, ¿no? Y marchan pacíficamente, que no está mal que marchen pacíficamente, pero yo he pasado por 2 gobiernos, y despaché directamente con presidentes de la República. Y entonces yo sé, un presidente de la República se siente intimidado cuando siente que la puerta del local donde está, pues aquí la gente está en tal efervescencia que mañana entra y me saca. Muy diferente hubiera sido que esa masa multitudinaria, que fue multitudinaria, cercar el Congreso con Castillo dentro. Castillo se fue oportunamente a Palacio y luego empiezan los desmanes, ¿no? Entonces los desmanes puede haberlo originado el propio gobierno, un poco para desacreditar la marcha, porque si esos violentistas con esa fuerza hubieran arremetido a acercar al Congreso, hoy día estuviéramos hablando probablemente de Dina Boluarte presidenta. Entonces no había la fuerza. Y cuando ha habido convocatoria de marchas, muchos promovidos
por Willax, y Willax es bastante generoso, me invita muchas veces, yo le digo, oiga, nuevamente bienvenido al curso de Wong, ¿no? Porque de eso se trata. Son realmente pasacalles, o sea, no es la marcha con la contundencia política que puede echar un presidente, son cortos o pasacalles. Esas marchas y esa efervescencia de la gente y esa fortaleza la hemos visto en Huancayo. Claro, Huancayo no es Lima y el presidente está en Lima. Ese es el tema que yo veo en el Congreso y la oposición, ¿no? Correcto. Bueno, Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Disculpa. Ay, Estoy con el celular y no te observaba. ¿Cómo estás, Mari? buenas noches Rómulo, buenas noches César, de verdad que interesante. Creo que hay ideas, me he sumado y de verdad que hay mucho de qué hablar, ¿no? Y me parece súper interesante lo que dice César porque creo que es una indicación o algo que se tiene que resaltar que no lo he escuchado en ningún especialista, el hecho de apelar a un gobierno de ancha base. Y ciertamente, pues, como bien lo dice, haciendo matemáticas simples, si hacemos eso, se acaba el gobierno, porque sin el apoyo de Cerrón, si tantos congresistas, imagínate, simplemente pues no podrían gobernar, ¿no? Y creo que sí, hablábamos un poco también de la contundencia. Yo también pienso igual, si esto hubiese sido pues como hay las marchas en Huancayo, cuando hay en el interior del país que realmente pues sacudieron, hubo contundencia, tal vez ahorita estaríamos pues viendo otra historia, ¿no? Se generaría otra historia. Acá definitivamente pues yo creo que con los carros, con el selfie, con la posería en redes, entonces no sé qué tanto en realidad es que haya servido, o no sé qué tanto realmente ha sido una reflexión para el gobierno, para la gestión en particular, ¿no? Y un poco haciendo una reflexión sobre eso, César, te pregunto, ¿cuál crees tú que deberían ser un poco las medidas urgentes, ¿no? Porque se sacan muchos decretos que se va a bajar acá, se va a bajar allá, pero realmente eso no se ve reflejado en el mercado, ni siquiera en los grifos, ¿no? Porque incluso se le exhortó al ministro de Defensa, ustedes han dado esas medidas, sin embargo, acompáñenos acá del grifo y no era lo que tanto decían. Entonces, ¿cuáles serían un poco las medidas urgentes para que también esto pueda, pues, de alguna manera mellar, ¿no? Se pueda mejorar? Sí, María Alejandra, mira, muy interesante y bien difícil la respuesta, porque, a ver, la subida de precios de alimentos, en los cuales están, de fertilizantes, que afecta mucho a la agricultura, que viene la subida desde el año pasado, agravada este año por el tema de la crisis Ucrania-Rusia, y cerca del 62% de los fertilizantes en el Perú se importan de Rusia y tradicionalmente, que por supuesto significaba un problema. Ese tipo de cosas, la pregunta es, ¿y cómo se mitiga eso? O sea, son mercados abiertos de oferta y demanda, concentrados probablemente, ¿no? El presidente dice monopólicos. No, probablemente hay 2 o 3 actores, son oligopólicos. Y tenemos pues un organismo de la libre competencia débil, no solo ahora, desde siempre. Han pasado más de 30 años de las reformas y el DECOP y Vigilante de la Libre Competencia. Me pregunto, ¿y a cuántos grifos ha sancionado en 30 años? Ni uno, Es ni uno, cierto. ¿no? Más era la bulla que los hechos. Entonces, lo que pasa es que controlar esto es bastante difícil. El tema de los combustibles es significativo, sobre todo para el control de la inflación. Julio Velarde, antes de empezar la crisis de Ucrania con Rusia, que veía que venía una subida de precios de combustibles, dijo, nosotros vamos a manejar política monetaria, o sea, control del efectivo que hay en el mercado, que es parte del control de la inflación, pero hay cosas que no podemos manejar. El precio de los alimentos y el precio de los combustibles, que tiene un componente internacional que internamente es muy difícil de manejar. Entonces, las medidas que ha dado el gobierno han sido erradas, porque, por ejemplo, se le quita el impuesto selectivo al consumo, a la gasolina y gasoles de 84,90 y al diésel, se le quita. Y se espera que con eso haya un descenso en los precios. Para sacarte el ejemplo de las gasolinas, por ejemplo, 90 octanos, que es la que mayor se consume en el país, el, el descuento te llevaba más o menos que si se eliminaba era un sol 29 menos. Pero ¿qué ha ocurrido? Que en el interín, cuando ha dado la medida internacionalmente, ha subido el precio, 70 centavos. Entonces, el sol 29 que esperaba menos 70, ya se perdió parte de eso. Pero encima hay otro tema más complicado que parece no entender.
Cuando hablamos de estos precios, estamos hablando al inicio de la cadena comercial. O sea, tú tienes un importador o una refinería. Ellos producen o importan. Ahí compran mayoristas. Y una vez que compran mayoristas, viene un transportista que lo lleva a las estaciones de servicio. Y luego las estaciones de servicio tienen su propio margen. Entonces hay márgenes de mayorista, transportista y estación de servicio que no está dentro de ese descuento. Entonces, tranquilamente, cualquiera de esos agentes se queda con parte de eso. Como se queda con parte de eso, tú no ves nada en el grifo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y que va a seguir ocurriendo. Entonces, ¿cómo controlas eso? Yo estaba en Petroperú en una situación, yo he sido presidente de Petroperú de 2006 a 2008. Cuando yo ingresé a Petro, el precio internacional de los del petróleo crudo que influye en el precio de los combustibles era $60. Y en julio del 2008, todavía estaba en Petro, costaba $140 el barril. Entonces, ¿y acaso hubo estas crisis? No, pero no es que no era la director del presidente de Petroperú ni el director de Petroperú, era una política de gobierno. Yo me acuerdo mucho, yo llamaba al presidente de la República, al presidente Alan García, le decía, oiga, ha pasado esto. Si yo traslado esto al público, eso va a tener un efecto inflacionario que yo no lo mido. Sería bueno que lo converse con el ministro Carranza. Y el ministro Carranza participa en las reuniones. ¿Y qué decía el ministro Carranza? Presidente, usted tenía un antecedente inflacionario muy grave en los 80. Si acá subimos un punto, la gente va a creer que son 3. Esa percepción es muy importante. Producto final, no hay que aumentar. Y entonces, ¿qué se decidía? Ya, no hay que aumentar, pero yo soy Petroperú, yo compro más caro y no puedo aumentar el precio. Se va contra mis resultados. Entonces decía, bueno, ahí está el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que es una cuenta por cobrar. Anote usted aquello que no ha podido subir, que ya le devolveré. Claro, nunca nos devolvieron, ¿no? Entonces, y bueno, ¿qué se le dice al público? ¿Qué se le dice al público? Para eso usted es presidente de Petroperú. Pero ya sabe usted que si su discurso fracasa, yo no sé nada. Esa es la política. Entonces, La realidad. se manejó eso muy bien entre el 2006 y el 2008. Yo me voy y a los pocos días que me voy, creo que 2 o 3 días después, ocurre un hecho internacional, la crisis del subprime en Estados Unidos, y el precio del crudo que estaba a 140 se cayó a 30. Entonces, y el gobierno pues tuvo suerte en eso. Claro. Y entonces ya no se pareció, claro. Entonces, pero se soportó 2 años, 2 años el precio de los combustibles con un fondo de estabilización de precios de combustibles que te anotaba. Petroperú y Refinería La Pampilla, cada uno por su lado, tenía cuentas por cobrar en el gobierno de $1.000 millones. Entonces, si decía, oiga, ¿y cuándo me van a pagar? Y Carranza, que ya veía qué es lo que se venía, no es el momento. Oiga, pero hay caja, pero no es el momento. No es el momento, es un momento muy duro. Entonces, cuando Carranza se retira, entra Luis Valdivieso, que venía del Fondo Monetario. Y Luis Valdivieso me dice, igual, veo momentos duros, a lo más haremos como está un aumento de capital y Richard que haga lo propio, de devolución de dinero no va a haber. Bueno, en el camino se cayeron los precios y se evitaron el problema, pero se soportó, y se soportó durante 2 años unas cuentas por cobrar por empresa de $1.000 millones, y eso no se transmitió a la inflación, no creó pánico. Los sectores neoliberales nos criticaban, están deteniendo el precio, liberen el fondo de estabilización, pero eso no tenía lógica política. La lógica política, suelto eso, se me desborda la inflación y volvemos a los 80, ¿no? Entonces, eso era un manejo en el Estado en el cual el presidente Petroperú le comunica al gobierno el impacto y el ministro de Economía dice qué es lo que hay que hacer y luego buscamos en conjunto cómo no pasarla. Eso, así se vive en los gobiernos. Pero acá no han conversado. Pues a mí me sorprende mucho que el ministro Oscar Graham haya sido llevado de las narices a Huancayo. O sea, yo no he visto pues a ningún ministro de Economía que me lleve a una asamblea pública, pues, ¿no? Donde van a presionar todos y por supuesto va a ser difícil decir no. ¿Y de Huancayo con qué vino? Con que no hay selectivo al consumo, que no hay con IGB el pollo, con IGB las harinas, con IGB los fideos. Y bueno, pues o sea, con eso vino. Entonces también está demostrando una grave falencia el ministro de Economía, Oscar Granja, cosa que sus antecesores no lo tenían. Eso es un poco la visión, María Alejandra, pero hay que tener cosas como soportar dentro de un gobierno. Ahí te doy un ejemplo muy claro, el caso de los combustibles, que hoy día afectan mucho la economía. Sí, yo Bueno, creo que... vamos a ir, César, vamos a una breve pausa y regresamos para conversar
¿cómo entonces encaramos o hacemos frente al tema de la reactivación económica? Porque las crisis en realidad no se avisora de que van a pasar muy pronto. No solamente por el tema de la crisis sanitaria, sino la crisis política es la que de repente más me preocupa, pero a eso se está obviamente agudizando con el tema de la crisis económica, ya sea por factores tanto internos como también externos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Luego de la pausa, conversamos sobre reactivación económica. En el Perú anualmente ocurren alrededor de 70.000 casos de cáncer, siendo una de las enfermedades con las cifras de incidencia más altas en nuestro país. ¿Pero sabías que esta enfermedad se puede prevenir? Te presentamos Mauchis, la primera plataforma virtual con inteligencia artificial que trabaja las 24 horas, los 365 días del año y de manera gratuita para todos. Encuéntranos como mauchis.org o Mauchis en Facebook. Envíanos un mensaje vía Messenger con alguna duda, consulta o información que desees saber sobre los tipos de cáncer y obtendrás una respuesta en cuestión de segundos. De esta manera podremos evitar que esta enfermedad siga avanzando. Mauchis no solo busca la prevención, sino la concientización y la importancia que se le debe dar a esta enfermedad. Súmate tú también a esta cruzada inteligente. Juntos lucharemos contra el cáncer. Te presentamos Mauchis, la primera plataforma virtual con inteligencia artificial que trabaja las 24 horas, los 365 días del año y de forma gratuita. Ahora puedes compartir Mauchis con todos los que la necesitan de manera muy fácil. Ingresa a Mauchis desde Facebook, luego dale clic a Administrar. Ingresa a Invitar a seguirte. Selecciona todos tus contactos y envía la invitación.
Así de fácil tú también puedes unirte a esta cruzada inteligente. Juntos lucharemos contra el cáncer. Continuamos con el programa conversando esta noche sobre política al día. Una primera parte, una lectura muy objetiva, real y sobre todo la experiencia. El programa con César, en realidad, cómo se vive al interior, porque una cosa es mirar de afuera, a veces especular o a veces emitir opiniones a la ligera, pero otra cosa es contar de cómo se vive el estrés por dentro y cómo se actúa. Y en ese contexto, ¿cómo actuar? ¿Cómo nosotros como ciudadanos, como responsables de buscar las soluciones para nuestro país, cómo debemos de actuar frente a la reactivación económica, teniendo en cuenta las crisis que ya hemos comentado? Bien, Rómulo, y un poco complementando algo que me había planteado María Alejandra, era ¿y qué hacemos? Pues, ¿no? O sea, a todo este tipo de cosas. Una de las cosas que ayudó mucho en el gobierno del APRA, que también hubo precios altos en el 2008, y una de las cosas que ayudó mucho es como se apostó mucho a la inversión, hubo trabajo, y como hubo trabajo, hubo ingreso. Hay que recordar que en el 2008 la inflación fue cerca de 6%, cosa que ahora todavía no hemos llegado y nos asusta un 5%. Pero el ingreso, debido a la inversión, como que la sensación fue muy diferente a la que vimos ahora. Entonces yo te diría, vamos a la inversión, pues. Pero ese es un decir, pues, bien genérico, ¿no? Eso suena a opositor que promueve marcha. Las principales inversiones en el Perú son del sistema del sector minero energético. Y eso genera un gran arrastre al resto de la economía, ¿no? Pero el gobierno, por convicción, no le interesa el sector minero energético. Son antimineros, son antiindustrias extractivas por convicción. Entonces, decir, oiga, usted predique a favor de Tía María, estamos hablando en el mar. Predique usted a favor de 90 y Conga, también estamos perdiendo tiempo. Predique usted por la explotación del lote 64, donde hay una nación Guampis que se declara nación, también está en el mar. Eso no va a ocurrir. Quisiéramos que ocurriera. Lo podemos repetir 100 veces, pero no va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer más allá de predicar y ser reiterativos? Ojalá algún día escuchen, que yo no creo que escuchen, porque hay un tema ideológico detrás de esto. Hay que tratar de sostener aquello que está por caerse en la medida que se pueda ayudar. Yo te saco un ejemplo muy concreto. El caso de Petroperú, por ejemplo. Petroperú ha habido unos escándalos de fin de año y ha unido esos escándalos, vino luego una disminución de su calificación de riesgo. Y entonces, ¿cuáles fueron los titulares de los diarios? El diario Expreso, en el cual yo escribo, Petroperú está quebrado. Yo no estoy de acuerdo, esto no es verdad. O sea, no está quebrado. O sea, está altamente endeudado con posibilidades de impago. Esa es la palabra correcta. ¿Y qué hacemos? Y muchos me dicen, porque tengo amigos que son bien de derecha, ¿no? Y me dicen, que quiebre, pues no déjalo que quiebre. No, eso. Y entonces, como yo he defendido, ahora que ha ingresado Humberto Campodónico, al cual conozco 25 años y nos hemos peleado en público, no sé, 30 años, creo. Nos conocemos 25, nos hemos peleado 30, pero nos conocemos y hemos discrepado siempre con respeto. Entonces yo lo que digo, primero Humberto, una persona que no es ajena al sector, conoce, que tiene sus convicciones de izquierda, que tiene sus convicciones de izquierda, discrepa. Pero él está de acuerdo ahora de que a la empresa hay que salvarla.
la probabilidad de impagos el próximo año, que tiene que pagar 310 millones de dólares el próximo año de deuda, es bastante alta la probabilidad de impago. ¿Qué hacemos? Predicamos que no paguen, pues que cierre Petroperú. Eso es una irresponsabilidad, porque un impago de Petroperú, mirado desde fuera, es un Estado que no apoya su principal empresa estatal y que eso le repercutiría al país. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Bueno, vamos a sincerar cifras, lo que lo he dicho yo, Humberto, en público, lo he escrito, y él me ha agradecido, ¿no? Yo, sinceremos cifras. ¿Cuánto hay que pagar el otro año y cuál es tu proyección de ingresos? Mi percepción es que no se puede pagar. Y si no se puede pagar, ¿qué hacemos? Avísale de una vez al Tesoro Público que te apoye. Esa es la única salida. Entonces uno me dice, bárbaro, comunista me han dicho, ¿no? Cuando he dicho eso. Y le digo, no, o sea, no se trata de eso. Cuando se emitieron los primeros bonos de Petroperú, yo con eso lo grafico, porque es muy elocuente lo que hay que hacer y defender algunas cosas que están por caer, hay que apoyarla al menos para que no se caigan. Cuando sacan los bonos en el año 2017, en junio, por 2.000 millones de dólares, yo que hago consultoría, me preguntaron muchos fondos de riesgo de Nueva York, ¿cómo veo la posibilidad de pago futuro de los bonos? Yo le dije, muy remota, veo bien difícil que paguen. ¿Y qué me respondieron? No importa. ¿Y cómo que no importa? Claro, porque Petroperú nosotros hemos visto, estamos hablando de los que iban a comprar bonos por 2.000 millones de dólares, no estamos hablando de un sol. Nosotros vamos a comprar bonos y nosotros hemos visto que Petroperú es una empresa cuya capacidad de producción es cubrir el 50% del mercado local. No nos imaginamos a gobierno de derecha o de izquierda que suelte a su empresa estatal entre una posibilidad de pago, porque sencillamente colapsa el sistema de combustible, colapsa el país. Esa era la visión de ellos. Entonces, esa visión, estamos hablando de visión de bonistas neoyorquinos, no estamos hablando acá de un cónclave de Perú Libre en Huancayo, no. Estamos hablando de Perú, de bonistas en Nueva York. Hoy día se presentó la situación, pues, o sea, ocurrieron muchas cosas que probablemente no hubieran ocurrir, que pueden ser criticadas y la Contraloría de su trabajo, pero ante esta situación hay que sincerar cifras. Y decir, perfecto, si no puedo pagar, vamos a hacer el esfuerzo como cubrimos la mayor parte, y que el fisco tendrá que apoyarnos. No solamente miremos el 2022, 2023, 2024, por lo menos, porque decir, miremos hasta el 2032, que son los primeros vencimientos, es pues entrar sencillamente a una especulación muy grande, porque eso es decir, ¿y cuánto va a costar el petróleo? Oye, ¿cuánto va a costar mañana? Ya es todo un reto. ¿Cuánto costará el 2032? Ya es una locura, pues, ¿no? Entonces, hagamos ese esfuerzo, digamos, al menos de mirar cómo se viene el 2023 para pagos y sinceremos. Entonces, un ejemplo de lo que yo te decía, ¿qué podemos hacer? Predicaremos pues que la inversión es necesaria, yo creo que no nos van a oír, pero igual seguiremos repitiéndolo. Ojalá algún día se puedan convencer, lo difícil. Pero aquello que se pueda sostener, pues sostengámoslo. Y ayudemos a eso, políticamente inclusive. El caso de los fertilizantes, Rómulo, no queda otra que subsidiarlo. O sea, tiene que entrar un subsidio del Estado. O sea, no puedes dejarlo al libre mercado ya, que se fríe. Lo que hablaba de alimentos, ¿no? Ahí hay una experiencia, César, que yo lo estoy viviendo en estos días. Mira, el Midagri ha generado, por ejemplo, una ventanilla virtual para poder recibir un bono de reconocimiento cuando vas con tu factura por las compras que has hecho. Pero resulta que he podido notar tres cosas. Uno, la agricultura generalmente es informal cuando hablo de la pequeña, de la microempresa agrícola, es decir, de las más de 2 millones de unidades, agricultura familiar, es informal. No tiene RUC, no tributa. Entonces, ¿qué han estado haciendo? Comprando facturas que no son reales. Y finalmente no lo logran. Entonces, estamos ahí, digamos, en una línea engañándonos entre nosotros. El gobierno sin entender la realidad de la vivencia de la gente. Y la gente acostumbrado un poco a la viveza criolla. A ver, me compro por ahí la factura, si me van a reembolsar 300 soles, ya te pago 80, pues 220 me queda. Pero resulta que a la hora de los filtros no pasa. Y entonces no está funcionando. Y la urea que costaba 80 soles el año pasado, hoy está 270. Aquí en la zona donde estoy. San Martín es una de las regiones importantes en producción de arroz, por ejemplo.
y los que sembraban 7 hectáreas están sembrando 2 a 3 hectáreas. Entonces, ¿cómo encontrar ahí esas salidas, César? Entregar el producto probablemente en vez de entregar plata. Mira, te cuento una experiencia en el caso de, por ejemplo, del balón del GLP. El balón del gas licuado de petróleo, Ollantumala, en su campaña del año 2011, dijo, balón a 12 soles, costaba 28 en ese tiempo. El balón a 12 soles. Cuando entró el gobierno no sabía cómo hacerlo. Entonces, desde Ocinermin, que había una experiencia de un subsidio cruzado que lo creó Kuczynski, que se llamaba el Fondo de Compensación Eléctrica, crearon otro que se llamaba el Fondo de Inclusión Social Energética. Dijo, yo le voy a dar a la gente 16 soles para que el balón de 28 menos 16 valga 12. ¿Y de dónde va a salir la plata? Bueno, los grandes consumidores le voy a hacer un cargo en su factura del 2% y recaudan la plata, pero no le voy a dar la plata. Vente por tu balón, ¿ya? Y tú traes tus 12 soles, que yo te entregué un balón que cuesta 28. Entonces ahí no hay que yo te entregué 16 soles y no compré el balón, no. Entonces esos sistemas en los cuales tú entregas el bien ya con descuento, evita esta especulación. Eso significó al principio, porque hubo una gran sectorización social, que lo hizo Ocinermin, trabajó muy bien eso, pero demoró 6, 7 meses hasta que dio en el clavo, porque las primeras veces el subsidio llegaba al alcalde del pueblo, y el alcalde del pueblo cobraba 3 o 4 balones, fueron aprendiendo en el camino hasta que ocurre eso, pero tiene que haber voluntad de cómo entender, y ahí te da un ejemplo, o sea, el producto te lo entrego. ¿Y qué pasó en el mundo real? Que se dio una cosa bien significativa. Se incorporaron a utilizar balón de gas 1 millón de consumidores nuevos, que creó un crecimiento de la demanda y fue un ciclo virtuoso para los vendedores. 1 millón de consumidores nuevos, 1 millón de hogares, lo cual es significativo. Y hubo un movimiento dinámico, se ha financiado, el fondo existe, y por ahí eso es una salida. Eso es lo que hay que pensar en el tema agrícola. ¿Cómo le entrego el producto? Y algo más interesante, nosotros en zona urbana, provincia de Lima, nos consumimos en promedio un balón un mes. Y el tema real fuera un balón cada 2 meses, 2 días. Es el tema en los bajos ingresos. Eso se fue viendo en el camino. Entonces, ese tipo de mecanismos que requiere un poco de imaginación del funcionario, pero eso necesitamos funcionarios con experiencia. Cuando ocurrió esto en el 2012, los funcionarios que estaban en Ocinermin creando subsidios cruzados, este tipo de cosas, estaban en el estado de 1990, que habían recorrido harto, habían conocido mucho. Entonces, también tú con un novato no puedes pensar que te va a querer un sistema de subsidio, regalo plata y termina lo que me estás diciendo. Ese es el gran problema de estar regalando plata con desconocimiento. No, y es muy cierto, cuando los escucho a César, a Rómulo, de verdad que me parece, es muy cierto, el hecho de qué tan importante o la suma importancia que es tener funcionarios capacitados, que realmente sepan cómo actuar. Contabas un poco, te escuchaba la experiencia, un poco cuando más o menos trabajabas una política de prevención, porque veías que la cosa iba subiendo, entonces actúas inmediatamente, pudiste hablar con el presidente, y creo que eso es lo que está faltando, ¿no? Se tiene que exhortar a poner a funcionarios que realmente estén capacitados, sepan qué hacer, actuar de manera rápida. ¿Cómo ves tú o cómo calificas esa política de prevención? Lo digo porque antes de que haya obviamente la protesta, el paro en Huancayo, fue algo que se vino anunciando desde hace tiempo, ¿no? Entonces, incluso salieron, me acuerdo, muchas notas hablando, dijeron de que iban a hacer el paro. Sin embargo, creo que no pudieron ver qué tanto iba, pues, iba a mellar, iba a influenciar, o cuáles iban a ser las terribles consecuencias, como fue, pues, al final, estos muertos, ¿no? Entonces, es importante el tema de la capacitación y poner gente eficiente. Y ahora la gran pregunta, María Alejandra, es, ¿lo van a hacer? Yo creo que no. Yo creo que no, porque por desconfianza. O sea, el gobierno confía en un entorno provinciano, huancaíno, cajamarquino, ¿no? En eso confía, en eso cree. O sea, no lo vas a hacer cambiar de eso. O sea, y eso es peligroso, pues lamentablemente. Mira, había algunas experiencias que
Creo que hay una interrupción con la conexión. Es una... Sí. Y sí hay gente dentro del sector más o menos de izquierda que más o menos puede manejarla. El caso de Campodónico es uno de ellos, por ejemplo. Otra persona dentro de la izquierda, sin ser de izquierda, pero que parece que tuviera bandera de izquierda, es Kurt Burneo. Kurt Burneo, yo mucho con Kuczynski en esa época, porque yo era presidente de salud y tenía que hablar con él. Me decía, este es más duro que un liberal. Y era un amarrete en la caja fiscal. Y entonces él se quejaba, Kuczynski se quejaba de Burneo. Y Burneo tenía experiencia porque fue viceministro de Hacienda, presidente ejecutivo del Banco de la Nación, ha sido ministro de Pesquería. Él es un hombre confrontacional muchas veces con la derecha, pero no es un hombre confrontación más o menos racional. Campodónico también, desde su punto de vista, muchas veces ha discrepado en público, pero tiene conocimiento. Entonces, eso es lo que tiene que rescatar, porque pensar que van a llamar a alguien de la confianza que ocupe un cargo, encima están soñando, ¿no? Eso Sí, es verdad. Es muy cierto lo que va a dices, ¿no? ocurrir. El gabinete confía, ya no hay. Sí, María Alejandra, no sé si me escuchas. Sí, creo que se ha cortado un poco la Sí, señal. creo que sí, sí, la Interesante interrupción del internet, ¿verdad? ahí está, ¿no? Justo quería hacerle Interesante la apreciación, sobre todo de la... Sí, justo quería comentarlo, hacerle también un poco la pregunta de cómo toma el tema de la medida que fue justamente el tema de este aumento en el sueldo mínimo, ¿no? Que dijeron que era pues supuestamente una manera de mellar el tema del alza. Entonces, también sería ahí bueno un poco analizar qué tanto ciertamente ayuda el subir pues en 50, 70 soles el sueldo mínimo, si realmente ayuda o si más bien pues es un perjuicio para las MIPES o las pequeñas empresas, ¿no? Creo que ahí sería un poco el tema de analizar porque ¿qué tanto puede mellar ese tema con el tema del alza de precios, ¿no? A veces dicen que el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, ¿qué más que para verlo, ¿no? Porque a veces dicen de que incluso a las MIPE, en lugar de ayudarlos, va a ser peor, ¿no? Más bien es un golpe para ellos, porque obviamente ya casi nadie trabaja con el sueldo mínimo. Sin embargo, sí se vería, pues, pérdida, ¿no? En ese aspecto. Creo que se está conectando. Mira, en la práctica, la realidad es otra. Y ya está César con nosotros. A ver, formúlale la pregunta sobre el tema que me estás comentando. Sí. César, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Ahora sí estamos en celular, pues, pero ya estamos conectados. Claro, eso es lo que importa, como sea, pero bien conectados. Justamente comentaba que me parece muy importante tus apreciaciones y quería un poco preguntarte sobre cuál es tu opinión o tu percepción Sí, sobre... ahora se complicó para Alejandra. Bueno, lo que estaba con el sueldo... ¿Me escuchan? ¿Me Yo escuchan? sí, perfecto, yo te escucho, Alejandro. Ya, perfecto. Sí, te comentaba de cuál es tu percepción sobre la medida que tomó el gobierno de aumentar el sueldo mínimo. Dijeron de que, bueno, ellos dijeron que un poco para mellar el tema del alza de precios, de la Se fue la inflación, señal. iba a haber pues el tema de ayudar o facilitar a las personas aumentando un poco el sueldo mínimo. Sin embargo, han dicho muchos especialistas que esto no va a ayudar, sino más bien va a afectar a las MIPES, a las pequeñas y microempresas. ¿Tú cómo ves esa medida? ¿Realmente va a ayudar o más bien pues va a ser peor, ¿no? No, yo sí creo que a la microempresa lo mete en problemas, pues, ¿no? O sea, la formalidad de la pequeña empresa pasa justamente porque pueda pagar costos.
Y entonces muchos dicen, ¿y por qué del informal no pasa al formal? Porque no tiene los recursos suficientes, o sea, formal, esa es la respuesta correcta, no es que haga 50.000 peripecias o malabares para decir, formaliza con este formulario, no. El momento que te alcanzan los ingresos, todo el mundo quiere ser formal, o sea, quiere tener un acceso al banco, quiere pagar su planilla en la medida que pueda, quiere tener seguridad social, por más que no te atiendan en salud, pero quiere tener eso. Entonces, yo creo que sí le afecta mucho a la pequeña empresa la subida. Yo sé que es necesario que la gente tenga mayores recursos ante una subida de precio como la que estamos experimentando. Entonces, probablemente, para no llegar a afectar así a la pequeña empresa, que es la más afectada, aunque los que más pitean son los agroexportadores, ¿no? O sea, que me parece raro, que ya hace 20 años de beneficios y todavía dice que falta más. Yo creo que el subsidio directo a muchas cosas valdría la pena. Creo que es una forma de mitigar la necesidad de la gente que está severamente afectada. Pero digamos un aumento del sueldo mínimo que suena bien políticamente, al final se afecta. O sea, hay mucha empresa pequeña que esté en la informalidad va a pasar o que esté en la formalidad va probablemente pasar a la informalidad con parte de su personal. Y yo te lo digo porque yo trabajo independiente hace 35 años. Entonces, en cierta forma, hago pequeña empresa, yo hago consultoría, ya la única forma que pasó por el Estado cuando sido presidente de Salud y presidente de Petroperú, pero después siempre trabajó independiente. Entonces sé lo que significa el no tener recursos. Hay que pagarle la CTS, ¿no? Está bien, hay que pagar la CTS, me parece bien. Hay que pagar la gratificación, y hay que pagar el salud 9%, ¿no? Entonces, cuando no tienes recursos, por más que tengas voluntad, no lo haces. Entonces, cuando el mercado es pequeño, no es que no haya la voluntad del que se convierte en informal en tratar de no ser formal, sino que el mercado es tan pequeño que no te permite. Y este tipo de cosas, el aumento de sueldo, con mayor razón, pues. Entonces, yo hubiera apostado, entendiendo la necesidad de la gente, que han subido las cosas y hay que poner dinero, el subsidio a algunos productos directamente, ¿no? Yo creo que es la mejor forma de mitigar, porque creo que esto, la señora Betsy Chávez, que es bien prepotente para hablar, ¿no? Y se le han subido los humos a la cabeza y que confrontan a todo el mundo y en ese sentido regia subiendo el sueldo mínimo. Pero el efecto creo que no va a ser el que ella espera, ¿no? O sea, la gente igual se va a quejar. Entonces, no ha medido, pues ese es el típico discurso político. Sube el sueldo mínimo, el periodicazo el otro día a favor, unos cuantos, muchos en contra, y el mundo real no lo experimenta con un beneficio. Eso sobre todo, ¿no? El mundo real. ¿Qué tanto de lo que dice realmente se ve en la población, sobre todo en el bolsillo, que es lo que más se necesita? Muy cierto sus apreciaciones. Cierto. Bueno, nos escriben, aquí hay un mensaje y me dicen, pregunte a César cuál es su opinión sobre Talara. El caso, un caso muy discutido, ¿no? Muy polémico. Es verdad. Sí, y es más, voy a poner como el Puma José Luis Rodríguez, culpable soy yo, porque, porque realmente yo inicié el proyecto ante una necesidad. O sea, yo ingreso a Petroperú en agosto del 2006 y habíamos heredado un mandato legal del año 2005 de disminuir el azufre en los combustibles del diésel de 3.000 partes por millón a 50. Y era un mandato que estaba bien, entonces había que hacer. Pero cuando se plantea eso en el 2006, lo que se dice es, bueno, hay dos tareas, pues. Disminuir la y modernizar, es decir, poder tener usar insumos más baratos para producir productos de calidad y tener mayor utilidad. Esos son los dos esquemas. Con eso se trabajó hasta el 2008, yo me refiero al 2008, que es el esquema listo, en el 2010 se licita, se gana. Y luego en el 2014, cuando se tienen las cifras reales, ahí tenía que tomarse una decisión. O hago también la modernización o solamente hago el tema del azufre, porque ya las cifras eran grandes. Mi opinión personal es que vio solamente el azufre, porque estábamos incurriendo en deudas muy altas. Bueno, se tomó la decisión política de todo. Eso ya ha llegado hoy día a cifras reales, a 5.700 millones de dólares. Y la cifra que estoy diciendo, yo se la he escrito, y le he escrito en público, le he dicho a Humberto Campónico, y este es tu número. Y no es que me lo haya inventado yo, está en tu página web. En tu página web, por un lado dice cuánto te has endeudado y sale 5.700, y por otro lado tú predicas que son solo 5.000. Pero acá tu página web dice que es 5.700.
y probablemente termine en 6.000, porque todavía falta dinero. Es bien grande, es una deuda muy grande, ya está hecha. Habrá responsabilidades que asumir de aquellos que tomaron esa decisión de llevar a Petroperú un endeudamiento tan grande. Y que va a ser difícil pagar y que el Estado peruano va a tener que salir a apoyar. Pues yo le recordaba, yo justo 3 días antes de que lo nombren Humberto Campodónico presidente, participamos juntos en un debate sobre esto, justamente en Talara. Y entonces yo le decía, bueno, pero muchos te atribuyen a ti, le decía que tú aceptaste esto, y yo soy consciente que tú no aceptaste esto, pero tú no lo dices, porque cuando se planteó el monto, tú en cierta forma estabas de acuerdo y discutimos 50 veces sobre eso, y dudaste, y no firmaste, y te echaron del cargo por no firmar. Y la pregunta es, ¿quién aprobó? Pues parece que se han perdido la memoria el señor Miguel Castilla, que es el que aprobó con una ley en diciembre del 2013 para que firmara el contrato mayor en 2014, y el sectorista encargado de Petroperú en el MEF, que era su jefe de gabinete de asesores, se llama Alonso Segura. Entonces, hoy día, los predicadores de la austeridad son los que con su firma permitieron esto. Pero no solo ellos, porque esto permitieron que existiera lo que se ha hecho, me parece exagerado, pero en el 2017 es el gobierno de lujo, con el gabinete de lujo, que aprueba un endeudamiento por $3.000 millones. Y eso en marzo del 2017, en junio salen a la bolsa de Nueva York, colocan $2.000 millones y los felicitan, los premian. Claro, es como la barra peruana, pues, si estás haciendo eso, ¿cómo no te voy a querer? Pues los bancos tienen que quererlo. Y entonces los bancos lo felicitaron, lo premiaron, gracias, pues, porque tomamos deuda, ¿no? $2.000 millones. Y bueno, y al final, el 2021, completaron $1.000 millones más. Pero ya sumando todas las deudas, ahorita los desembolsos han sumado $5.700 millones, se han gastado y se están debiendo casi 5.000. Esa es la realidad. Mucho monto, lo veo difícil de pagar, va a tener que ir el fisco probablemente en ayuda. Se tomaron decisiones en el 2014 que creo que no debieron tomarse, pero ya estamos embarcados, pues eso es el tema. Y yo he sido crítico, la cantidad. En Killer en sus 13, hemos ocupado 3 páginas discutiendo con Humberto Campodónico las decisiones. Pero ya está, pues, ya está. Y los responsables de los que toman las decisiones, que respondan donde deben responder, y ahora hay que salvar esto, ¿no? Porque si vamos a decir, como dicen muchos, que cierre, pues que quiebre, no, eso no es posible. Pues. O sea que ya quiere, y mañana quien ocupa el 50% del mercado de combustibles, ¿no? Que es almacenamiento, es una serie de cosas, no solamente que yo llevo combustible a grifo, hay toda una serie de cosas intermedias, ¿no? Entonces, mi opinión fue un endeudamiento excesivo, pero ahora que lamentablemente hay que ver cómo se sale adelante con el precio del Estado. Wow. Bueno, gracias, César. De la voz autorizada teníamos que concluir justamente frente a la inquietud de los que nos están siguiendo en el programa. Y sobre todo este análisis agudo, reitero una vez más, la experiencia, la voz de la experiencia es muy importante. Creo que hay que ser sensatos. Me quedo con una frase suya. Si hay que poner el hombro, hay que hacerlo, no hay que dejarlo que caiga. O sea, aquí ni la izquierda ni la derecha tienen pues la última palabra. Yo creo que hay que tener responsabilidad pensando en el país, más allá digamos, del partido o del periodo, porque al final está demostrado que van a seguir pidiendo vacancia una y otra vez, y está demostrado el presidente Pedro Castillo va a ir también jugando su pichanga, como se lo ha dicho en algún medio, sin hacer goles. Es decir, con deficiencia de equipo, con debilidad de equipo, no garantiza realmente hacer un país sostenible. Entonces, es preocupante, pero a la vez es parte de nuestra responsabilidad como peruanos. No hay Palabras finales. No, pues para finalizar, no hay que distraernos. Ahora había un tuit bien imaginativo, ¿no? Que decía, mientras el país se preocupa de la fidelidad o infidelidad del señor Millaciro, hoy día nos van a promover al Congreso de la prórroga de los contratos petroleros por 20 años más, ¿no? Entonces, eso no hay que distraernos. Porque es muy cierto, no hay que distraerse. Eso es verdad. Claro, y otro todavía, pues el sector masculino decía, no, Millaciro me representa. Y otro decían, no, pero ayer pidió perdón, entonces ya no me representa. Entonces, mientras se discutía eso, en el Congreso se ha aprobado en la Comisión de Energía y Minas la prórroga, me parece absurda, que es el fruto de un lobby, de 20 años más de los contratos petroleros que están vigentes que ha debido concursarse. Entonces, no nos perdamos de vista, pues hay que trabajar, y no todo es vacancia, y no todo tampoco es farándula, hay que estar en el tema del día a día,
y proponer No, cosas y claro escucharlas. claro que sí, César, De de verdad que acuerdo. muchísimas gracias por el tema. Yo también me quedo con una frase tuya, que me pareció interesante, que fue que más que hacer bulla, hay que trabajar en los hechos. Y eso creo que es muy cierto. Más que estar hablando de vacancias, una cosa, otra cosa, hay que trabajar en los hechos. Y creo que este programa, todas tus recomendaciones son de verdad bastante fructíferas porque nos ayuda un poco a plantear soluciones. Creo que muchos y todos se están quejando de que esto, que el otro, pero ciertamente no se están enfocando en lo urgente, que es plantear soluciones, plantear recomendaciones. Y justamente creo que en eso estamos enfocados y te agradezco, creo que ha sido un programa muy interesante. Y sobre todo, la idea es esa, pues trabajar en los hechos y salir adelante como país, ¿no? Todos somos el Perú, así que trabajar en eso. No, Para y en adelante. buena hora, porque yo me he sentido también muy cómodo porque estamos hablando con pares, gente que trabaja, gente real. No estamos hablando de aquellos que le pagan probablemente para hacer política. Estamos viviendo desde nuestro ingreso día a día y opinamos de política, ¿por qué no? ¿No? Así que me he sentido muy cómodo. Muchas gracias. 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 Gracias, César. Esperamos tener otras conversas para seguir abordando. Hay muchos temas que Con todo hay que gusto. profundizarlo. Gracias, Una vez María más, Alejandra. muchísimas gracias. Gracias. Bien, estamos llegando a la parte final, María. Vamos a ver los anuncios, a ver qué anuncios tenemos, por favor. Creo que sí. ¿Qué tenemos en la carpeta? Bueno, estamos desarrollando ahí, bueno, hoy día se cerró la segunda escuela de líderes emprendedoras de Talara. Tenemos ahí un convenio con la municipalidad, trabajando, entrenando a las lideresas, a las emprendedoras. Felicitaciones a las lideresas allá en Talara, en la región Piura. Mañana tenemos de 2 de la tarde a 5, juntamente con los representantes del PEAN, del Gobierno Regional de San Martín, con PYME Internacional y Sori Café. Tenemos el segundo conversatorio sobre Gracias. Somos equipo, vamos para adelante. Somos Muchas equipo, así gracias. que vamos para adelante. Así es. Gracias, María Alejandra. Muchas gracias, Oscar Quiquia, y gracias a todo el equipo, y gracias a usted, amiga, amigo. Usted nos puede apoyar compartiendo el programa a sus contactos. Bendiciones. Hasta mañana. Nos encontramos en La Voz de las Regiones.